Bienvenidos al Centro Cristiano Nueva Esperanza, un lugar donde habita su presencia, esperando que la alabanza y adoración sea de gozo para tu vida y que cada palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Esto ya viene pronto y debemos estar preparados. Queda con ustedes el pastor Isaías Lázaro. Comenzamos. Que abra su Biblia en el libro de San Juan capítulo 19, versículo 26 y versículo 27. Vamos a estar en la tercera palabra que Jesús dijo desde la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Hasta ahí nada más. Oramos, Padre, en esta tarde. Le pedimos que tu palabra, Señor, sea la palabra que va a edificar nuestras vidas. Yo te ruego en el nombre poderoso de Jesús, una palabra, Señor, apostólica, profética, magistral, Señor, que venga a establecer, a direccionar, Señor, y a enseñarnos los secretos, los tesoros muy guardados que tú tienes para con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Tome su lugar. Espero no tardarme mucho. Tengo un problema y es el tiempo. Y aunque me pongo aquí un reloj, hermanos, pero no me funciona, luego se para. Estamos en la tercera palabra de que Jesús dijo desde la cruz. Creo que los que nos están siguiendo ya desde el inicio de esta enseñanza, entendemos que esta enseñanza son principios, o le he llamado yo códigos, que necesitamos para activar nuestra vida, para poder vivir la vida plena que Dios ha determinado que nosotros vivamos, y que no vivamos lo que hemos vivido, porque hemos vivido tiempos difíciles, hemos vivido momentos bien agotadores. Pero la vida en el Señor es una vida plena, es una vida de gozo, de paz y alegría. Y no de amargura, no de tristeza, no de resentimiento, no de dolor, sino de gozo, de paz y alegría. ¿Cuántos dicen amén? La primera palabra fue Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y solamente me enfoqué en la palabra no saben. En cada palabra solamente yo me enfoco en una, y de ahí sacamos la enseñanza. Entonces, la palabra no saben es la palabra iedo, que viene de sabiduría, pero yo le decía que no es ginosco. La palabra ginosco es la sabiduría que viene de lo alto. Y entonces iedo es una sabiduría humana que te embota y que te hace sentir que tú tienes la razón cuando no es cierto. Y estás embotado, estás ahí en tu propia opinión, en tu propia sabiduría. Y aunque todo mundo vaya sobre otra dirección, tú vas en contra y tú dices, ¿sabes qué? Es que así es. Y es un espíritu que yo le llamé el espíritu iedo, que es sabiduría, que te embota. En otras palabras, que cautiva tu corazón, que te secuestra y que no te deja ver más de lo que deberías de saber. Por lo tanto, por un espíritu y un arranque así en nuestra vida, hemos perdido familia, hemos perdido negocio, hemos perdido amigos, hemos perdido iglesia, hemos perdido hasta ministerio, porque nos hemos enfrascado en que las cosas son como yo pienso que son. ¿Están aquí? La segunda palabra que fue el domingo pasado fue la palabra: hoy estarás conmigo en el paraíso.
Y solamente yo me enfoqué en la palabra hoy. Hoy estarás. Estaba declarando a los principados y a las potestades que hoy, ese día hace 2000 años, Jesús trasladaba a los cautivos que estaban en el reino de las tinieblas y los trasladaba al reino de su amado Hijo Jesucristo. Entonces al hombre pecador, al hombre malhechor, le estaba diciendo en los últimos minutos de su vida: hoy estarás conmigo en el paraíso. La sentencia que se estaba cumpliendo y donde Jesús vino a romper y a cumplir esta palabra profética fue de Génesis capítulo 3 versículo 15. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Y por generaciones y generaciones ha habido esta enemistad. Yo le decía a la congregación que hay enemistades que tienen que ser reconciliables, pero esta enemistad no es reconciliable. Y le dijo lo siguiente: tú le vas a morder en el calcañar, pero ella te va a aplastar la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, estando en su agonía, ahora ya me voy a enfocar a la tercera palabra. Jesús, estando en su agonía, desde la cruz miró a una mujer y le dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y miró al discípulo, el cual la Biblia lo describe así, no lo digo yo, el cual él más amaba. Porque ese discípulo tuvo la oportunidad, el privilegio de recostarse en su pecho y oír, le llamamos el latido del corazón de Jesús. Entonces, cuando vio a ese discípulo, le dijo: he ahí tu madre. Y quiero enfocarme en la palabra he ahí. Yo tomé la molestia de investigar la palabra he ahí y no la encuentras más que 3 veces en la Biblia, o 4 veces en la pronunciación, pero 3 veces en diferentes porciones o diferentes pasajes. Solamente 3 veces. Una de ellas es cuando Jesús dice: he ahí tu hijo. La segunda es cuando le dice al hijo: he ahí tu madre. Y la otra porción es cuando Juan el Bautista dice: he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Y yo decía: ¿qué podemos o por qué se dijo esta palabra? Probablemente ahorita al inicio de esta enseñanza no puedas entenderle o agarrar el hilo, pero quiero que me prestes atención, porque esa palabra he ahí es una palabra que tenía que dar un tercer golpe hacia las potestades que se estaban exhibiendo allá arriba públicamente, que son los principados y potestades, porque esta palabra he ahí, yo lo busqué en algunos libros y se dice la historia que esa palabra no la podía ocupar nadie más que el sumo sacerdote. La Biblia dice que Jesús se presentó como sacerdote, se presentó como profeta y se presentó como rey. En esa tercera palabra, entonces, Él está tomando el lugar del sumo sacerdote. Pero cuando el sumo sacerdote, póngame atención aquí, cuando el sumo sacerdote decía he ahí, entendía, porque daba a entender que el viejo sacerdocio tenía que culminar, había culminado a su tiempo, y que un nuevo sacerdocio iba a empezar. Entonces esta palabra probablemente a usted y a mí no nos cimbre, pero a los judíos sí les cimbró cuando escucharon estas palabras, porque ellos estaban siendo gobernados por los fariseos, por los escribas, por esa gente religiosa que estaba ahí en las sinagogas, en los templos, y que estaban llevando a cabo, entre comillas, la ley que fue dictada por medio de ángeles.
y que la ley no los había llevado, aunque la ley, dice el apóstol Pablo, que es buena, pero no habían podido guardar la ley para poder cumplir, y que sin ningún sacrificio como el de Jesús, ellos obtuvieran el perdón de pecados. Entonces Jesús desde la cruz dijo estas palabras: he ahí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que todavía sigue como, ¿y eso qué quiere decir? Entonces, ¿se acuerda que el primer gigante, se acuerda de los 5 gigantes? El primero, ¿cómo se llama? Goliat de Gat. ¿Y ese gigante contra quiénes van? Contra las cabezas. No va con las colas, no va con estoy hablando de un lenguaje corporal, o de un lenguaje de guerra. No va con la gente de atrás, sino que va con los líderes, con las cabezas. Pero el segundo gigante en el cual nos quedamos hace 8 días es Sipai. Y Sipai es un gigante que ese sí va a atacar al resto del pelotón, al resto de la congregación. Primeramente viene un Goliat para atacar a los líderes. Si él logra vencer al líder, escúchame bien, para Sipai es muy fácil llegar y derrotar a cada uno de nosotros. Entonces Sipai, vimos ahí en Primera de Crónicas, capítulo 20, si no mal recuerdo. Quiero que vayamos ahí. Versículo 4. Cuando yo estaba recibiendo esta enseñanza, fue en el 2011 y apenas lo encontré en línea, porque yo no había guardado los escritos que yo hice. Pero déjeme decirle, cuando yo estaba tomando esa enseñanza, yo estaba apuntando, yo estaba escribiendo, porque yo decía, esto es lo que yo necesito para ser más que vencedor en Cristo Jesús. Para que yo sea más que vencedor en Cristo Jesús, no se va a ver en cómo grito, no se va a ver en cómo me muevo, no se va a ver en cómo hablo, no se va a ver en la escolaridad que yo tenga, ya sea teológica o sea secular. No se va a ver ahí. ¿Cuántos hombres, escuchen bien, con una preparación secular viven una vida tan desgraciada? ¿Cuántos hombres teólogos, escuche bien, con toda y la sabiduría que han recibido por medio de instituciones bíblicas, teológicas, están viviendo bajo una maldición de pecado que no los ha llevado a una reacción o activación en su vida o en la vida que debemos de llevar? Entonces, cuando yo estaba escuchando esa enseñanza, yo decía, Señor, eso es lo que necesita la iglesia escuchar. Y cuánto quisiera que la iglesia universal escuchara la enseñanza, no de mí, sino del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo a eso vino. Él no vino para tomarse un café con nosotros ahí en galerías. Él no vino para ir de paseo a un lugar que se ve rico, que se ve bonito y agradable. El Espíritu Santo vino para preparar a la esposa, para preparar a la amada. Pero en esa transición, en ese recorrido, la iglesia necesita tomar las armas de su milicia. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 4 dice: después de esto, aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai Husatita mató a Sipai de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Esa palabra dice, fueron humillados, porque el estilo o el propósito de este gigante era avergonzar al pelotón. Después de que sale Goliat y hubiese matado al general, hubiese matado al capitán, al coronel, que va en marcha, que va delante de ese pelotón, Sipai entra y empieza a burlarse y a humillar a la gente, a decir, tú no vas a funcionar. Tu vida siempre será igual de mediocre.
¿Y cuántos de nosotros, hermanos? ¿Cuántos de nosotros, aunque hemos llegado a una vida en Cristo Jesús, aunque estamos, hermanos, en un mover del Espíritu Santo, yo le doy gracias a Dios, porque antes yo decía, ¿por qué no viví los tiempos de José el Soñador? ¿Por qué no viví los tiempos de Moisés para ser un Josué, para ser un Caleb, para ver el mar abrirse? ¿Por qué no viví los tiempos de ellos o los tiempos de ese profeta Elías, para ver cómo el fuego descendía? Pero sabe, a través del tiempo yo he entendido que Dios me preparó para este tiempo, porque Él dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Y sabe, Dios nos dejó para este tiempo, para poder tomar lo que nos pertenece, para poder arrebatar, porque creo que nosotros somos leones y venimos de la tribu de Judá. Pero no vaya a decir que viene de ahí y que se haga israelita, porque somos de Jesús. ¿Sí está entendiendo eso? Dios nos preparó para este tiempo porque usted tiene el carácter. A ver, dígale a la persona que está a su lado, tú tienes el carácter. Aunque lo vea pasivo, dígale, tú tienes el carácter. Algunos creo que nos pasamos de carácter, porque tenemos ese dicho, lo que aquel no quiere, yo lo tomo. Y como que a veces nos pasamos de carácter, ¿verdad? Pero todos nosotros tenemos ese carácter. A lo mejor lo tienes encuevado o incubado. Ahorita vas a ver por qué. Porque está ese espíritu de Sipai que te está humillando, no cada año, no cada Pascua, no cada día de tu cumpleaños. Te humilla todos los días y te está diciendo, tú no vas a hacer nada en esta vida. Quiero que vayas al libro de Efesios. Poderoso es nuestro Dios. Aleluya. Capítulo 1, versículo 11. Quiero que alguien vaya a Salmos capítulo 106, versículo 5. Escuche bien. Antes de dar lectura, quiero que entendamos esto. Todos, aún las personas nuevas que nos visitan, no es casualidad que tú hayas venido en esta tarde. Quien te invitó no fue directamente tu amigo, tu amiga, tu tío, tu prima, un vecino, sino fue el Espíritu Santo quien envió esa carta especial para ti, para que vinieras a esta congregación, para que escucharas esta palabra. Escuchen bien entonces, todos los que estamos aquí, los que van a venir, los que han de llegar, cada uno de nosotros hemos sido escogidos. Diga conmigo, soy escogido. Aquellas personas que trabajan en el mercado han de saber qué quiere decir escogido. O aquellos que siembran y que escogen, ellos sí saben qué es escogido. Cuando tú, o bueno, a unos carpinteros van y escogen la madera. Ustedes van y escogen, no toman a cualquier tabla, sino que escogen la madera. Entonces, usted y yo somos, no se lo cree, usted y yo somos escogidos. Escuche bien, usted y yo somos escogidos, pero el diablo se ha encargado de decirle todos los días que usted no es escogido. Muchos dicen, lamento el día que llegué. Dijo un hombre, lamento, no dijo lamento, dijo, maldigo el día en que nací. Tenía un gigante que se llama Sipai. Y muchos de nosotros hemos dicho, o le han dicho a su padre, yo no sé por qué me dejaste vivir en tu vientre. Eso sucede en la etapa de jóvenes. Así es que háganle. Eso sucede en la etapa de la rebeldía. Cuando tu papá o tu mamá tratan de direccionar tu vida, entonces tú dices, maldigo el día en que nací.
Yo no sé, mamá, ¿para qué me dejaste vivir? Porque es muy probable que muchos de nosotros vengamos de una violación de papá, de un abuso. Es muy probable que haya gente que su madre le ha confiado y le ha declarado: ¿sabes qué, hija? A tu padre nunca lo vas a conocer porque fue en una violación. Aún a pesar de todo eso, Dios te escogió a ti. Escuche bien lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 11. ¿Qué dice? Escuche bien, nosotros hemos sido predestinados, hemos sido escogidos, pero dice, bajo el propósito de su voluntad. Cuando tú y yo llegamos a Jesús, lo segundo que debemos de hacer es: Señor, ¿cuál es tu propósito? Porque durante 30 años he llevado mi propósito. Durante, no sé, a lo mejor 40 años. No diga la edad si tiene problemas con eso. Pero durante mucho tiempo llevamos nuestro propósito. El hermano Toño quiso ser un día el comisario de San Francisco, de San Francisco, no de Asís, sino de allá va, del pueblo, y lo logró. Pero esa no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que se arrepintiera y que viniera a los pies de Él y que encontrara el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque decíamos el domingo pasado que el propósito de Dios no es en esta vida. Así es que si usted estaba bien emocionado que porque ya había encontrado el propósito, no es en esta vida. Usted y yo vamos a un propósito eterno, de donde fuimos sacados del Edén. Edén significa delicia, pero también significa oriente, que quiere decir propósitos eternos de Dios. Y cuando dice que fuimos trasladados, quiere decir que fuimos regresados al principio, al origen, al plano original de nuestro Dios. Salmos capítulo 106, versículo 5. ¿Quién lo tiene? Salmo 106, verso 5. ¿Cuál es la actitud de una persona que ha entendido el propósito de Dios? Es gozo, es alegría. Por eso vemos gente, hermano, aquí, y no solamente aquí, en la Iglesia Universal, gente sin gozo. ¿Sabe por qué? Porque ignora el propósito eterno de Dios. ¿Cómo estaría usted ahorita si le hicieran una llamada a su celular, porque sé que no lo apaga, y contesta y le dicen: tiene $1,000,000? Eso es lo que hizo el hermano. Gritaría, no importaría que estuviera dentro de la iglesia. ¡Hey! Y empezaría a pensar, a proyectarse para años siguientes. Y usted diría: wow, $1,000,000. $1,000,000 me los han dado a mí. ¿Qué voy a hacer? Voy a donar, voy a dar. No sé si tendría esos pensamientos. Voy a comprarme, voy a adquirir, voy a hacer esto, voy a poner una empresa que sea mía, que yo la maneje, y usted haría proyectos. Una persona que se ha encontrado con la herencia de Jesús, que se ha encontrado y que es heredero y coheredero en Cristo Jesús, escuche bien, tiene proyectos eternos para estar allá arriba en los aires, para estar en el cielo, y entonces no vive una vida amargada. No vive una vida en derrota. No vive una vida desgraciada, sino que se está preparando día a día. Porque escúcheme bien, desde el momento que te sueltan el billetito, el cheque, hay un rata que se llama Satanás, y que todos los días se va a decir:
ese cheque que tienes es de hule, no tiene fondos. ¿Será que vas a ir al cielo? Dicen por ahí unas personas de alguna secta, pues ¿quién eres para ir al cielo? Los testigos de Jehová, ellos no creen ir al cielo. Y claro que no van a ir al cielo si no llegan a Jesús. Pero si llegan a Jesús, se van a encontrar con ese regalo tan grande, ir al cielo. Escúcheme bien, después regresaremos al reino milenial, pero a partir del reino milenial todo eso es eternidad y son para gobernar, porque la Biblia dice que nos hizo reyes y sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1 versículo 6, nos hizo reyes y sacerdotes. Para llegar a un reinado primeramente necesito un sacerdocio. El reinado no es en esta tierra, el sacerdocio sí. Tú y yo somos sacerdotes, pero si tú te mantienes firme, te mantienes constante y derrotas a Sipai en el nombre poderoso de Jesús, tú vas a ser un rey o una reina gobernando sobre una ciudad celestial. En el nombre de Jesús, ¿cuántos lo creen? Amén. Proverbios 23. Hasta aquí vamos bien, hermanos. ¿Está entendiendo entonces? Mire cuánta oposición no se lleva usted para llegar a la iglesia. A la persona que dice no creo que haya guerra espiritual, yo quiero preguntarte cuánta oposición hay para que tú llegues a la iglesia. Hay mucha oposición. Se te oponen los trastes, ahí se te ponen en la mesa y dices estamos sucios. Si te vas, ¿cuándo los lavas? Se te opone la ropa sucia y dices, creo que en vez de ir a la iglesia me voy a quedar a lavar. Se te opone un cansancio físico en tu cuerpo, un sueño tremendo, ¿sí o no? Mire, tan tremendo que cuando llegas aquí no lo logras vencer y estás así como batallando y quieres abrir los ojos más, pero no puedes, porque hay una oposición de parte de Satanás que dice, no quiero que escuches esta palabra, no quiero que se active esta palabra, porque en esta noche cuando tú escuches la voz del Espíritu Santo, cuando diga, ahí, esa activación sacerdotal se va a activar hoy, si tú lo crees. Y entonces, escúchame bien, nosotros somos sacerdotes, no el orden de Aarón, sino el orden de Melquisedec. Porque un sumo sacerdote llamado Jesús ha entrado y Él nos constituye ahora sacerdotes. Por eso Él dijo, ahí. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios 23, versículo 10. Dice lo siguiente, no traspases el lindero antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos. Ahora te explico por qué te llevo ahí. Sipai te va a enredar con tres cosas. Sipai, todos los espíritus o todas las potestades no trabajan de manera física, sino trabajan de manera espiritual. Y el área donde ellos pueden entrar para trabajar en lo espiritual no es en tu corazón. Ponga atención aquí porque vamos a entrar a la esencia de esta enseñanza. El lugar donde trabaja Satanás no es tu corazón, es tu mente. ¿Sí entendió? El lugar donde trabaja Satanás, o sea, las potestades, no es una manifestación física. Siempre la manifestación la vas a llevar en tu mente, porque es espiritual. Miren, algunos científicos han estudiado eso, lo que es el cerebro, y han encontrado, bueno, no han llegado al punto final que decimos, ya descubrimos todo. Cada vez que se meten y estudian y ven las venas, las arterias, y bueno, no sé qué tantas cosas hay en nuestro cerebro, pero hay una profundidad. Y se han encontrado con celdas
que son las que emiten. Por ahí hay una imagen donde tú ves el vestido de un color, ¿cierto o no? Y otros lo ven de otro color. Y según dicen que es la percepción de los ojos, no sé si sea correcto, pero uno lo vimos de un color. Estábamos ahí reunidos y yo le dije, pues el vestido es dorado. Y los otros decían, no, pues es, ¿qué? Blanco, ¿no? O azul, no sé, algo así, pero eran 2 o 3 colores diferentes. Y decían los otros, bueno, ¿está jugando? No, es este color. Y los que mirábamos del otro color. Entonces, en la mente hay una infinidad de espacio donde los demonios trabajan. Así es que en esta mañana, mire, en esta noche, por el clima, ¿va? En esta noche usted puede activar su corazón, usted puede activar su cuerpo, su espíritu, su alma y decir, sí, Señor, yo soy un sacerdote tuyo, sí, Señor. Pero al final, cuando llegas a casa o mañana al día siguiente, empiezas a vivir, disculpe la palabra, pero para que estemos entendiendo, empezamos a volver a vivir la vida desgraciada. ¿Sigues pensando? ¿Por qué el lechero llega a esa hora? ¿Sigues pensando en que si tú tuvieras aquel carro del hermano? ¿Sigues pensando? Y hay una guerra en tu mente y te amarga la vida. Muchos, no es mi caso, han intentado quitarse la vida y le llaman demonio de depresión. Claro que es un demonio, porque te hace mirar que toda la congregación no te quiere. Y tú lo ves, porque es un demonio que trabaja en la mente. Entonces hay 3 áreas. Inicia con un espíritu de rechazo. Este Sipai trabaja sobre 3 áreas. Primeramente, tú vives una vida de rechazo. ¿Sientes que en tu salón y te pones a contarle a tus hijos y dices, no, la verdad esta bronca la traigo desde niño? ¿Quién no ha contado eso? Y nos empezamos a contar y decimos, no, mira, los mejores carros los tuvo mi hermano, el más chico. Siempre los zapatos más buenos eran para él. Cuando teníamos que salir de vacaciones, quien se quedaba a cuidar las burras era yo. Y todos salían. A mi hermano, el más chico, le dieron más dinero en la escuela. Y a mí me mandaban con solamente agua y plátano. No estoy testificando. Y vives una vida desgraciada con un espíritu de rechazo. Cuando vas a conseguir trabajo, ¿sabes qué? Como vas con ese espíritu, es obvio que te dicen, hace algunos minutos llegó una persona pidiéndome trabajo. Gracias. Si hubiera algún vacante, te llamo. Jamás va a sonar tu teléfono, porque vives bajo esa opresión y cadena de ese espíritu de rechazo. Te miras en el espejo y hasta lloras. Y dices, ¿por qué no tuve la nariz de aquella? ¿Por qué no tengo el color de piel como X persona? ¿Por qué yo no puedo hacerme la barba de candado como David? Y el candadito aquí. Por más que me rastrillo y dicen que se caliente, no me sale. ¿Por qué no tengo el acento argentino? ¿Por qué no nací en Argentina? Vives una vida de rechazo. Es verdad. Tenemos un dicho común en la iglesia: ríete, pero entiéndelo.
Llevamos una vida de rechazo. Muchos de aquí han vivido bajo una vida de rechazo. Pero escúchame bien, todo esto tiene un principio. Y ese principado se va a presentar al final. Primeramente te envía ese rechazo. Pero ese rechazo tiene un porqué. ¿Sabes por qué? Muchos de ellos, de los que viven bajo este poder demoníaco, es porque son huérfanos. Su madre a lo mejor los abandonó, o murió en el parto, o su padre los abandonó y su madre tuvo que huir porque no pudo con la responsabilidad, y viven bajo este imperio, este príncipe Sipai de rechazo. La raíz es la orfandad. ¿Cómo nos damos cuenta? 2, viene un espíritu de víctima. Y eso nos ministraban a los pastores ahora que fuimos a Dios de los violentos. Nos decían: pastores, no vayan a dar un consejo y le digan a la hermanita: ay, pobrecita hermana, ay, Señor, lo lamentamos mucho. No le digas pobrecita, porque tú no sabes cuántas cadenas le estás atando. Porque esa persona, escúchame bien, muchos se acostumbran o viven, se alimentan su poco autoestima que tienen, se alimenta del pobrecito, pobrecita hermana. Y entonces tú dices, hasta cuentas tu historia con más melancolía. Y le dices: ay, la gallina que compré, ahorré durante la semana para comprar una gallina que fuera ponedora y se me murió en el camino. Y el hermano o la hermana te dice: pobrecita. Entonces el siguiente espíritu, después del rechazo, sigue el de víctima. ¿Y sabe qué es lo que hace este espíritu de víctima? Que no saques la esencia que tienes dentro. Tú tienes un potencial. En verdad, todos los que estamos aquí tenemos un potencial. Todos. Alegres entonces. Tenemos un potencial. Pero el espíritu de víctima hace a que nuestro carácter se esconda. Y entonces, después de que viene el espíritu de víctima, el espíritu de rechazo, viene el espíritu de víctima. Y la víctima lo que hace es esconder tu carácter. Le pasó a hombres muy poderosos. A un hombre que tuvo una fama muy grande. David se fue a encuevar en la cueva de Adulam. ¿Sabe por qué? No lo seguía Goliat. Él había vencido a Goliat. No lo seguía Sipai, otro de los gigantes. ¿Sabe quién lo estaba siguiendo físicamente? Su hijo. Y no tuvo carácter. ¿Sabes por qué tu matrimonio está como está? Porque no tienes carácter. ¿Sabes dónde lo vemos? Es que no lo voy a ver en cómo grites. No lo voy a ver en cómo te expreses. Lo voy a ver en las decisiones que se tienen que tomar. ¿Y sabes dónde lo vemos? Cuando se viene el llamado. Y decimos: ¿cuántos pueden venir a este lugar? Y te quedas en tu banca, en tu silla, y dices: yo no nací para eso. Tuvo chida la prédica, pero creo que fue para mi brother. O el Espíritu te dice: es que no es para ti. Tú no estás viviendo eso. Falta de carácter. Ese hombre falta de carácter. Cuando se atreve, yo aquí me puse un ejemplo. Cuando se atreve a hacer algo, depende de los comentarios de la gente. Y dice, por ejemplo, lo voy a meter aquí en la iglesia. Si le decimos: hermano, quiero que dirijas la alabanza. Y el hermano, pues es la primera vez y está temblando.
Y en vez de decir siéntese, le dice párese. O no lo sienta. La gente está esperando que usted le diga siéntase y él ya empezó a predicar. Y después de medio culto alguien le hace seña y le dice, ¿nos sentamos? Sí, siéntense. Y al final se baja y con los más allegados a él o a ella les dice, ¿cómo vieron la prédica? ¿Cómo me vi predicando? ¿Cómo sentiste la prédica? Porque depende de los comentarios, porque no tiene confianza. No tiene confianza en lo que va a exponer. No tiene confianza en lo que va a desarrollar. Porque hay un espíritu que victimario que te dice, ¿sabes qué? Estás haciendo el ridículo acá arriba. Bájate. Para la próxima, di que tú no puedes. Siempre este espíritu se va a manifestar de esta manera porque vive esta persona dependiendo de lo que la gente dice. Un día me dijeron, es que los zapatos con no sé qué no se miran. Yo dije, mira, pues yo me siento bien cómodo. El día que fuimos a San Felipe me dijeron, vamos a caminar. No me llevé zapatos, me llevé guaraches. Y me sentí tan cómodo predicando ahí. Mire mis pies ahí, los 5 dedos de mis pies ahí, bien libres. No vivo de lo que la gente dice. ¿Por qué? Porque quien dijo ahí no fue el pastor. Quien dijo ahí se llamó Jesucristo, se llama Jesucristo. Él me llamó. Escuche, tengo confianza de lo que hago, de lo que llevo, de lo que digo, de lo que voy a hacer. Tengo confianza porque Dios me ha llamado, porque Dios me ha escogido. Pero tenemos que romper, iglesia, con ese espíritu de víctima. La gente con espíritu de víctima no se atreve. Esa persona no sueña tener un propio trabajo. Siempre tiene una mentalidad de esclavo. Cuando está y le están diciendo, ¿sabes qué? Nada más hay trabajo para esta semana. Ya estás pensando a quién pedirle más trabajo cuando tienes la capacidad de emprender tu propio negocio. Tienes la capacidad de ser lo que Dios dijo que tú tienes que ser. Hay capacidad. Por lo tanto, escúcheme bien, no debes de vivir de que te digan pobrecita, pobrecito. Entonces eso te va a llevar a falta de ¿qué? De carácter. Pero ahora vamos al espíritu que se manifiesta al final. ¿Cuál es? Ya se los dije hace un rato. El espíritu que es la raíz, pero que primero envía al víctima, a la víctima, el espíritu de víctima. El último es el espíritu de orfandad. Este espíritu tiene 2 etapas. Un escritor, Matthew Henry, dijo lo siguiente: este espíritu tiene 2 caminos, pero yo no lo veo como 2 caminos, sino como 2 etapas. Primeramente, es una persona que ha sido huérfana desde temprana edad. Lo que se manifiesta en él es un mecanismo de autodefensa. Siempre está a la defensa. Porque vivió solo o sola. Vivió en la calle. Se crió en la calle. Y la autodefensa produce un espíritu de rebelión. Alguien lo quiere tomar, alguien lo quiere adoptar y decirle, ¿sabes qué? Yo te apadrino, quiero que vayas a la escuela, quiero que seas un hombre letrado. Y ¿sabes qué decimos? No, para mí la letra no nació, compadre. Vete con tu cuento a otro lado, yo mejor me voy
Y tiro por viaje, tiro por viaje, tiro por viaje, tiro por viaje. Me voy a mi libertad. Yo quiero ser libre. ¿Por qué? Porque tiene autodefensa. Y en ese camino de la autodefensa y del espíritu de rebelión, porque hay un espíritu de rebeldía. Escuchen bien. Hay un espíritu de liderazgo. Y entonces tú te das cuenta, mire cómo es esto, te das cuenta que eres líder. Y que tú dices sapo y todos brincan, o rana. Pero usted me entendió. Y entonces te das cuenta, pero la raíz de eso es la orfandad. Como tú te creaste desde chico, escucha, la primera etapa, ¿cuál es entonces? La autodefensa, la rebelión. Te dice cuenta que hay un carácter y se forma el falso carácter, no el carácter de Dios. No el carácter que Dios quiere que tú y yo tengamos, sino un falso carácter. Porque tú le dices a tus hijos, ¿ves esta marca? ¿Ves las espaldas? ¿Ves esto? Y hablas de tu pasado. Y ves lo otro. Yo así aprendí. Y sin darte cuenta, estás marcando a tus generaciones a que vivan lo mismo que tú viviste. Por lo tanto, como no había papá y mamá en esa esfera, aprendiste a defenderte y a sacar tus garras, tus uñas. El problema es cuando llegas al cristianismo. Tú traes bien pulido ese falso carácter. No te dejas moldear. Por lo tanto, no sabes trabajar o someterte a la autoridad. Porque tú le brincabas a la autoridad. Veías la judicial y ¿qué decías? Corro. ¿Sí o no? Veías al tío, que era el que quiso hacer la labor de padre. Y decías, no, para que me pegue este hombre, corro. Y no te sometiste a una autoridad. Cuando tú llegas a la iglesia, escúchame bien, como si Pai se va a encargar de que tú no funciones. Escucha, después de un proceso, después de un tiempo, se manifiesta el espíritu de orfandad. Y este espíritu entonces dice, tú no tienes por qué someterte. ¿Cuándo has necesitado de gente para poder crecer? Y no te sometes a la autoridad. Y quiero decirte, hermano, porque es falso carácter. Si no te sometes, yo sabía que aquí iba a bajar la intensidad. Si no te sometes a la autoridad física, no conoces la autoridad espiritual. Porque la autoridad espiritual se revela bajo la autoridad física. Si yo le corto vuelta al tránsito, le estoy cortando vuelta a Dios. Y eso nos pasa. ¿Quién no le hemos cortado la vuelta al tránsito? ¿Quién no le ha cortado la vuelta a la federal? Pero si no te sometes a una autoridad y le dices, la verdad la regué, he cometido una infracción y tengo que pagarla, ¿sabes que le estás dando una cachetada a las potestades? Porque ellas empiezan a temblar y dicen, esta persona tiene un potencial. Y cuando se atreva a reprenderme, tiene autoridad para reprenderme. Hola. La segunda fase de este espíritu de orfandad es que crea un espíritu de religiosidad. Me estoy enfocando solamente en el área de los que han llegado a Cristo Jesús. Ponen un espíritu de religiosidad. Todo lo espiritualizan. Y eso no va a permitir a que tú vivas
y tu generación viva bajo una bendición de Dios. ¿Y te das cuenta? Los testimonios llegan. Y no estoy hablando que lleguen a mí, sino a ti te llegan y te dicen, tu nieto acaba de hacer esto. Y tú te ríes y sonríes y dices, yo lo hice. Ay, qué chistoso se vio. No lo vuelvas a hacer, mijo, pero no se trata de eso. Se trata de cambiar. Se trata de que tu sacerdocio se lleve a cabo como tiene que hacerse. Quiero que vayas a San Juan 14. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo le hago? Sí, porque mi preocupación es mía, no sé si sea de usted. ¿Cómo le hago para romper, para derribar a Zipai? ¿Cómo le hago? Y que mis generaciones, en este caso mis hijos y mis futuros nietos, no vivan la desgracia que yo viví. ¿Cómo le hago? Porque todo lo que te conté, estos espíritus trabajan con cadenas y te atan. Mire cómo estas 7 palabras nos están llevando a esferas. Primeramente Jesús dijo, no saben lo que hacen. Pero cuando dijo no saben, Él estaba rompiendo el velo. Él estaba rompiendo el velo que había en tu entendimiento. Y cuando tú llegas a Jesucristo, tú dices, ¿por qué no lo recibí hace años cuando me hablaron de Él? Y llegas a un conocimiento y te empiezas a leer la Escritura. Y dices, wow, cuántas bendiciones hay aquí. La Biblia dice esto, la Biblia dice el otro. Wow, Señor, perdóname porque estaba tan lejos de las bendiciones. ¿Cómo le hago entonces? Este espíritu, Jesús lo va a derrotar y lo derrotó desde la cruz. San Juan 14, ¿estás ahí? Versículo 18. ¿Qué dice? No os dejaré huérfanos. ¿Y qué dice? Vendré a vosotros. El diablo pensó que matándolo, él tenía toda una generación completa para llevarla con él al infierno. Pero Jesús, antes de ir a la cruz, le dijo a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos. Por eso no podemos entender los 2 discípulos camino a Emaús. Estando pensando, ya es el 3er día y el maestro no sabemos nada de él. Jesús estaba platicando con ellos. Jesús estaba hablando con ellos. Porque Él prometió, no los voy a dejar huérfanos. Versículo 23 de este mismo capítulo. Estoy ya cerrando. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra, a ver, lo leemos detenido. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Sabe qué es lo que va a derretir esas cadenas y esos principados? Es el amor de Dios. El amor de Dios es un ácido para Satanás. Que ponga cadenas y ponga cadenas y ponga cadenas. Cuando llega el amor de Dios, se derriten esas cadenas, se derrumba todo principado, se destruye. Y dice, como es lanzado el humo, los lanzarás, y como se derrite la cera delante de fuego, así perecerán los impíos, así perecerán los espíritus de maldad, así perecerán todo gigante el cual se atraviese y venga a mi vida, venga a mi familia. El amor de Dios
Escuche bien, el amor de Dios es el que va a destruir. Por eso tú tienes que conocer el amor de Dios, porque el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es que tú en esta tarde puedes alegrarte, pero también hay una mayor responsabilidad. Tienes que amar. Si tienes a Dios, tienes que amar. Y tienes que amar primeramente a tus hermanos, después a los gentiles, después a los enemigos. Tú tienes que amar. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Jeremías 29. Termino. Esta parte, yo sé que usted la tiene subrayada, la tiene con un asterisco, la tiene marcada. 29:11. Y sé que más de una vez usted le ha dado como palabra profética. Usted le ha dicho a alguien que ha ido a visitarle y normalmente lo usamos cuando la gente es nueva. Le decimos, ¿sabes qué? Yo quiero decirte que Dios tiene planes. Y dice así el versículo 11: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos, ¿qué dice? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pero esta palabra quiero decirle que no es para ellos. Esta palabra es para nosotros. Porque el pueblo, esta palabra fue dada al pueblo. Y aunque el pueblo sabía por las generaciones y por las oraciones, por los escritos, por la ley y por muchas cosas, cómo Dios había manifestado con los padres, ellos vivían bajo un espíritu de esclavitud. Mismo el apóstol Pablo, ustedes ya saben, Romanos capítulo 8, versículo 15, él dijo, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud, porque mucha gente, hermano, cuando llega a Cristo, aún llegando a Cristo, vive amargada, vive estresada, vive con esas potestades que, escuchen, no son agradables, son desagradables y nos hacen una vida de cuadritos. Entonces él dice, los pensamientos que tengo yo no son pensamientos de mal. Le estaba diciendo a su pueblo, ahora nos los dice a nosotros, los pensamientos que he escrito yo. Lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 11. Los pensamientos que tengo yo no son pensamientos de mal. Lo que yo escribí para ti, no escribí desgracias. En mi diccionario no entran las palabras derrota, fracasos, sino victoria y más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Si en esa noche no es mi palabra, es la palabra de Dios. Si en esta noche tú no entiendes, escúchame bien, Sipai sabe que se está dando la palabra. ¿Y sabes? Cuando Sipai oye y dice, ya los de Nueva Esperanza conocen cómo trabajo. Pero no creyeron. Como dice un profeta, o uno de los parámetros de los profetas son 7. Vienen 7 días y en 7 días ese espíritu se va a manifestar. Y quiero, porque lo siento de Dios, que para muchos no habrá una segunda oportunidad, porque ya la oíste hoy. Quiero que en esa noche te creas. Te voy a dar 2 citas para que creas esto, lo anotes, lo leas en tu casa. Efesios 1:14, Primera de Corintios 1:28. 2 citas que quiero que en esa noche sean
las que vengan a sellar esta palabra. Efesios 1:14, 1 Corintios 1:28. Me impactó un ejemplo. Una mujer llegó al pastor y le dijo: pastor, tengo broncas. El pastor se daba cuenta, siempre la miraba con lentes oscuros, haciendo el culto en la noche. Y de esas gafas así era. Y llegaba la hermanita con lentes oscuros. Muchas veces, no porque traía un moretón, sino porque los ojos estaban tan hinchados de haber llorado en toda la noche o todo el día. Pero dice, siempre traía los lentes oscuros. Muchas veces los traía, le estaba confesando a esa mujer, porque traía el ojo hinchado, porque traía el ojo morado. Porque su esposo varias veces o muchísimas veces le pegaba, y dijo esta mujer, lo más raro es de que me pega a tales horas, en tal parte del cuerpo. El hermano empezó a hacer el trabajo de consejería. Dijo, vamos a llevarlo al Señor, hermano. Y me acordé, le dijo el pastor esto, no metas las manos. Dios va a tratar. Si no se arrepiente tu esposo, viene la muerte. Fueron, le hablaron. El esposo en toda esta semana no se cansó de darle la tunda a su mujer. Era una tambora. El séptimo día murió. Pasaron los meses y los años y llegó a la congregación un joven, un hermano. Wow. A lo mejor con muchas características que esa mujer hubiera querido que su marido tuviera. Las tenía este hermano. Y este hermano empezó a fijarse en ella. Y la mujer quiso hacer las cosas en orden. Habló al pastor, le dijo, pastor, me gusta. Soy viuda. El hermano pues me ha pretendido durante tantos meses, pero ahora ya viene con algo formal. Quiere casarse conmigo. Y el pastor lo estudió y dijo, wow, pues creo que se merece, hermana, el tiempo que Dios le dé de vida. Se merece una felicidad. Sí, cásese. Se casó. A los pocos días, a la misma hora y en los mismos lugares, este hombre le pegaba a esa mujer. ¿Sabe por qué? Porque este espíritu de Zipai, lo que más le place a este demonio es causar un estado de dolor. Y te sella, te marca. ¿Me está entendiendo? Esto no es un juego, esto es guerra. Que si tú vives en una desgracia, Dios no te llamó para vivir en una desgracia. Que si tú vives y siempre vives amargado, amargada, si tú vives bajo un imperio de pobreza, de miseria, vivimos bajo un imperio de inferioridad, siempre estás ahí con tu dolor, con tu amargura, en un estado, hermano, tan crítico, tan amargado, no es lo que Dios escribió en tu corazón. Eso no es lo que el diablo te está poniendo. Eso no es. Pero si en esa noche tú no crees a la palabra que Jesús dijo desde la cruz, Jesús dijo desde la cruz, he ahí. Y cuando le estaba diciendo a la mujer, estaba representando a la mujer, a la iglesia, que un nuevo sacerdocio tendría que funcionar, hermano.
y que la ley tenía que terminar para que la gracia de nuestro Dios empezara a sobreabundar sobre cada persona, sobre cada gente, sobre cada nación. Escuche bien, usted y yo hemos sido llamados, hemos sido escogidos para esto. Pero escucha de dónde Dios lo hizo. Efesios capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice la palabra? Efesios 1:14, con tu voz muy fuerte, si lo vas a hacer. Amén. El 13, a ver. Amén. Fuiste sellado. Fuiste sellado, escúchame bien, fuiste escogido, lo dice el versículo 4, fuiste escogido, fuiste predestinado, tienes que creértelo. Escúchalo bien. Este tiempo que has llegado a la congregación, Dios te escogió. Y Dios dijo, vas a ir a la congregación porque yo te escogí desde el vientre de tu madre. Yo puse mi nombre sobre ti. Yo puse mi apellido. Yo puse un propósito eterno. Mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 1 versículo 28. Wow, ahí entramos. Ponte de pie. Ahí entramos. Él no dijo Él no dijo a los teólogos. Él no dijo a los letrados. Él no dijo a los profesionistas. No estoy en contra de todo eso, sino que dice, de lo vil y menospreciado te escogió Dios. Pero escúchame bien, de eso vil te sacó. No te dejó ahí. Te quitó la marca. Satanás pone marcas. Yo hablaba a la iglesia allá en San Felipe y yo les decía, el diablo ha puesto una marca tan grande, tan fuerte, que es a nivel mundial. Es la marca con una túnica de mendigo. Siempre vivimos mendigando. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando de una vida plena en el Señor. Estoy hablando de una vida la cual Dios quiere que tú y yo vivamos. De esa te estoy hablando. Mira, muchos de nosotros, de los que estamos en este lugar, no vivimos esa vida. Siempre hay un espíritu ahí de mendigo, un espíritu de miseria, un espíritu de rechazo, un espíritu victimario, un espíritu, mira, que te hace sentirte inferior. Pero en esta noche Él dice ahí, escucha bien, el que crea a esta palabra no se va a quedar en su lugar. Vas a buscar un espacio aquí adelante, y si lo estás creyendo, córrele y dile: